dijo en dos entrevistas, ¿no? En FM y en Ecuavisa. Estas son sus declaraciones. Alrededor de 150 vehículos de carga, es decir, camiones, cruzan diariamente por el puente entre ambos países en condiciones normales de operación. Entre 500 y 600 toneladas de mercancías se exportan diariamente hacia Colombia y entre 800 y 1000 toneladas ingresan desde Colombia hacia el Ecuador, reflejando que existe una intensidad en este corredor. Entonces, si de repente nosotros incrementamos este arancel, por un lado tenemos que los costos suben tanto que vamos a tener que variar todos los precios y por ende vamos a perder mercado. Entonces creo que si bien las decisiones políticas responden a intereses de seguridad, a desavenencias que puede haber entre los gobiernos, donde podemos eventualmente todos estar de acuerdo, pero creo que el momento que se toman decisiones se debe mirar a ver a la ciudadanía, porque con este impacto en las relaciones comerciales, claro que se perjudica a los empresarios, pero a quienes se perjudica por sobre todo es a los consumidores, es decir, a todos nosotros. María Paz Yervis tiene razón. Ella sabe de lo que está hablando. A mí lo que me molesta es el falso discurso. Ahora, porque les toca realmente a las industrias, porque les toca a sus empresarios, están hablando de la ciudadanía. Cuando tenían que hablar, cuando se fue la corriente, cuando firmaron contratos fraudulentos, cuando nos dejaron sin electricidad 14 horas por 3 meses, al día por 3 meses, cuando estamos hablando de que la violencia ya no da más porque la gente se tiene que ir del país porque no puede poner una empresa, un emprendimiento, una industria, cuando estamos hablando de que el sector pesquero está en la debacle porque están matando a los pescadores, el sector camaronero también por el tema del contrabando, cuando estamos hablando de que por las carreteras no pueden pasar ni siquiera los camiones que transportan los alimentos, cuando hablamos del paro nacional, cuando estaban ahí los otavaleños en la calle, y esta señora estaba apoyando al gobierno. Y por ahí algunos mensajitos como, sí, bueno, puede ser, pero la violencia, porque no pueden ser, ¿cómo es que decían? Terroristas, porque no sé qué. Búsquenlo. Búsquenlo. Eso es lo que a mí me molesta, la falsa moral, la doble moral de estas personas. Porque ahora les afecta el bolsillo. Y tienen razón, les va a afectar el bolsillo, pero ojalá la Cámara de Industrias, las cámaras de comercio, las cámaras no sé qué, el empresariado privado y no sé qué, ojalá entendiera que siempre que se toma una medida como esta, siempre el primer afectado es el ciudadano. Entonces regresen a ver al ciudadano y no a sus propios intereses. Es lo que me molesta. Y entiéndanse mis palabras, es lo que me molesta. Entonces ahora, porque evidentemente se van a ver más afectados, entonces hay que escuchar a María Paz Yervis porque, imagínate, es una decisión terrible que va a afectar a la ciudadanía. Pero si cuando estaban en el paro, 3 paros, 19, 22 y 25, y en ninguno he visto que las cámaras apoyen a los ciudadanos. Al contrario, lo que hacen es darles cafecitos a los policías, las empresas privadas, para que la policía vaya y siga reprimiendo a la gente. Entonces yo pregunto, de verdad, no sean tan hipócritas y realmente pónganse al lado de la gente. Con ponerse del lado de la gente nadie les va a decir correístas. Con ponerse del lado de la gente nadie les va a decir marxistas, leninistas. Con ponerse del lado de la gente le van a decir, coño, qué coherentes, qué empáticos, qué ciudadanos, qué bien, qué bien. Pero no, lo primero que hacen es definir cuáles son los ecuatorianos de bien y cuáles no son los de bien. Lo primero que hacen es decir, eso a mí no me afecta. Lo primero que hacen es apoyar a un gobierno que sabían desde un inicio que les iba a destrozar la economía. Se lo veníamos diciendo desde hace rato, destrozar la economía. Está destrozando su propia familia. ¿Ustedes qué pensaban? ¿Que no los iba a atacar? ¿Ahora por qué, María Paz Yervis? ¿Porque estás del lado de María José Pinto? Entonces, si bien hay que entrevistar, si bien hay que saber los números y todo eso, yo no quiero que ustedes caigan en la hipocresía de pensar que una mujer o mujeres u hombres o cualquiera que esté en una situación privilegiada dirigiendo una cámara de comercio, una cámara de industria, etcétera, etcétera, está a favor del pueblo. Porque cuando el pueblo ha necesitado que las industrias, que los comercios, que las cámaras estén al lado del pueblo, no han estado. No han estado. Sí, evidentemente, y lo veníamos diciendo, estos aranceles, el 30% de los aranceles va a afectar absolutamente a todos. Absolutamente a todos. Al que vende, al que compra y a la señora de la tienda, que le va a decir a usted, vecina, que ese papel higiénico le va a costar el doble. O le va a costar 30% más, perdón, para ser más coherente. 30% más.
Entonces afecta a todo el mundo, pero también afectó cuando no había energía, pero también afecta todos los días cuando somos el país más violento del mundo y no hay inversión extranjera, no hay inversión nacional, no hay inversión pública, no hay inversión privada. También afecta eso. También afecta que todos los migrantes, que toda la gente se nos esté yendo del país sin que no haya producción. También nos afecta, ¿saben qué? Que los cerebros se nos estén yendo porque no hay forma de estudiar en Ecuador, porque no hay garantías educativas, porque no hay universidad, porque no hay calidad educativa. También nos afecta que se nos esté muriendo la gente por falta de medicina. También nos afecta todo eso. Entonces no es ahora porque, bueno, porque el gobierno no tiene absolutamente ningún tipo de justificación técnica para imponer un arancel del 30%, eso lo sabemos. Pero si ya sabíamos, el gobierno nunca tiene ningún tipo de justificación técnica, emocional, política, jurídica, económica para tomar las decisiones que ha tomado durante estos años. Nunca la ha tenido y sin embargo ustedes han estado ahí apoyándolo. ¿Me hago entender? Creo que es importante que ustedes lo vean. No es en contra de ella, no es en contra exclusivamente de ella o de algo, esto no es personal, es que ahora es muy conveniente decir que esto les va a afectar y el pueblo ecuatoriano lleva muchísimo tiempo diciéndole estamos afectados. Por favor, regrésenos a ver. Y no ha habido una sola ayuda. Entonces ahora nos meten en problemas con Colombia. ¿Y por qué no creo en esta palabra? Porque mañana, cuando le va a ser más conveniente, va a seguir apoyando. Va a seguir apoyando. Va a seguir apoyando porque es su dinero antes que el pueblo. Es su dinero antes que el pueblo. Entonces, presten atención a esas palabras. Aquí en otras declaraciones en Ecuavisa también volvió a hablar. Vamos a escuchar. Nunca se nos advirtió, y con esto yo quiero quedar claro que nosotros no esperaríamos que las políticas públicas se nos pida permiso, ni mucho menos, pero creo que mínimamente si se va a tomar una medida con ese impacto, debería haberse conversado con los sectores, si es que no existe la comprensión de estas implicaciones. María Paz, ¿cuándo Daniel Noboa ha hablado con los sectores? ¿Cuándo Daniel Noboa ha hablado con qué sector? ¿Ha hablado Daniel Noboa? Cuando hubo el tema energético, ¿habló con alguien? ¿Habló con ustedes de la Cámara para saber la cantidad de pérdidas de trabajo? ¿Habló con ustedes? ¿Con qué sector habla Daniel? Como si ustedes creen que le importan a Daniel Noboa. María Paz, te sacaron de la cumbre iberoamericana que celebró en Cuenca. Ni siquiera te dejaron entrar. ¿Cómo es posible que tú digas que el gobierno tenía que... Pero si el gobierno nunca ha hablado con ningún sector. Sobre todo el primer sector. ¿Sabes cuál es el primer sector? El más importante, la ciudadanía. Y nunca ha hablado. Y cuando la ciudadanía les dijo, por favor, no quiten el subsidio, por favor, se va a encarecer la vida, salieron a las calles y ustedes apoyaron al gobierno, que nunca realmente se sentó con la gente, que lo que hizo fue matar y golpear, y ustedes le dijeron terroristas a los que salieron a las calles. Entonces, ¿qué estabas esperando tú? Que porque son ustedes los más bonitos, los más rubiecitos, los más privilegiados, entonces el gobierno va a hablar con ustedes. El gobierno nunca ha hablado con ningún sector. ¿Cuándo tú has visto, María Paz Yervis, que el presidente Daniel Noboa se haya sentado con los pescadores, se haya sentado con los camaroneros, se haya sentado con los agricultores, se haya sentado con las industrias? ¿Cuándo? Dime una sola vez que el presidente se haya sentado, dime una sola vez que algún ministro se haya sentado realmente con la gente. Dímelo. Entonces no engañen más. No, es que mira, tenía que hablar, tenía que... Si no hay presidente, María Paz. Esas son palabras lanzadas al vacío. Son palabras lanzadas al vacío de su parte. Porque cuando la ciudadanía las dice, ustedes no escuchan. Ustedes no escuchan. Nada, nos enteramos como todos con un tuit. En un inicio nosotros fuimos muy cautos en la... ¿Y cuándo no nos enteramos de las cosas por un tuit? ¿Cuándo no nos enteramos de las decisiones del gobierno por un tuit? Si no hay discurso, no se habla. Respuesta, y quizás ahí, si me permite, Lenin, también para nosotros es bastante pesado escuchar constantemente cómo la ciudadanía reclama. ¿Por qué se quedan callados? Son cómplices. No siempre hay que salir corriendo a la red X ni al TikTok. No siempre son buenos compañeros. A veces tenemos que esperar. Lo primero que hicimos fue analizar. Ahí está. Ella misma sabe cuál es la crítica. Fíjate que parece como si estuviera escuchando, pero esto por suerte fue grabado antes. Ella misma sabe de la crítica que le hacen. Claro que la ciudadanía se va a quejar. Claro que la ciudadanía siempre se va a quejar y le va a decir, ustedes no están apoyando, pues. Por supuesto. Pero es que nos sentamos a valorar qué, si lleva más de 2 años, creo. Un gobierno que lo único que ha hecho es destrozar la economía del país.
Y después te engaña y a través de un tuit te pone que la pobreza, que mira, que ya no somos un país tan pobre, y no habla de la pobreza multidimensional, no habla de los datos reales, no habla del presupuesto del Estado. ¿Y ustedes qué? Ustedes han estado en silencio, ustedes han aprovechado de la situación, ustedes nunca han apoyado al pueblo. Entonces, ¿de qué me están hablando? Tomar contacto con las autoridades de gobierno, que ahí sí agradezco siempre la respuesta de los ministros, siempre prestos a pesar de la diferencia horaria, estaban en Davos, nos atendieron, pero más allá de la cortesía... Ay, muchas gracias, no, divino. Qué bueno que los ministros, ¿cuántos ministros se fueron a Davos? O sea, porque se fueron de farra entonces. Yo pensé que era Daniel Noboa y Lavinia nomás. Ah, no, los ministros estaban en Davos. ¿Qué ministro estaba en Davos? ¿Ah? Ay, gracias por atendernos. No, ¿y el país? El país a la deriva y ellos en Davos disfrutando. Gracias, agradecemos a los ministros, ¿qué? Por contestarte a ti. Al pueblo no le contesta a nadie. Al pueblo nadie le responde. Al pueblo nadie le responde. Que no hay respuestas y peor aún, no hay consideración con las necesidades de la ciudadanía ni comprensión de lo que el sector implica y necesita, y esto lo vemos reflejado al menos en esta medida en concreto. Me molesta sobremanera. Me molesta mucho. Me molesta mucho que cuando les convienen utilizan el nombre del pueblo, ¿no? La ciudadanía. Cuando les convienen, hablan de la ciudadanía. Ustedes díganlo, ¿cuánto tiempo llevan afectados en el Ecuador? Económicamente. ¿Cuánto tiempo llevan afectados productivamente? Y vienen entonces ahora a utilizar el nombre de la ciudadanía para decir que es terrible las decisiones que se toman. ¿Por qué? Porque según el análisis de Felipe Vega de la Cuadra ayer, entonces está el sector de María José Pinto, cerruchándole el piso al de Daniel Noboa, entonces salen los empresarios de María José Pinto, del lado de María José Pinto, para ir en contra de Noboa. Ahora sí, ¿no se dan cuenta, amigos? ¿No se dan cuenta que al final, lamentablemente tengo que decir esto, no es el pueblo el que decide? Son los grandes oligarcas. El pueblo, se culpa al pueblo. Y el pueblo esto, porque el pueblo tiene que salir, porque no sé qué, porque no sé qué. Realmente, el pueblo pone el cuerpo. Pone a Efraín Fuérez, ponen a Rosa Paqui, ponen a José Guamán. Eso es lo que hace el pueblo. El pueblo pone el hambre. El pueblo pone la pobreza, los niños sin educación. Los que ponen y quitan presidentes realmente son los oligarcas. Son estos. Son los que tienen dinero para poner entonces a otro millonario y así ir viendo cómo sobreviven. Son los únicos que sobreviven, ¿no se dan cuenta? ¿No se dan cuenta que después de un paro son los únicos que sobreviven? ¿No se dan cuenta que el pueblo sigue en la miseria y son estos los únicos que sobreviven? Pero utilizan el nombre del pueblo y la ciudadanía a su